Noticias. Bueno, ayer hubo una nota que publicaron Milei y Sturzenegger, que en algún momento tuvo cierta tensión adentro del gobierno. Es un tipo muy poco querido dentro de la estructura de gobierno, pero muy bancado por Javier Milei, muy bancado por el FMI también. Sí, de hecho, recuerden que el FMI creó un consejo asesor y lo incluyó a Federico Sturzenegger, nuestro ministro de regulación a favor de algunas empresas amigas. Siempre recuerden eso, la palabra desregulación es una mentira. El Estado siempre regula y decide quién gana y quién pierde. Y Sturzenegger trabaja de eso, de regular a favor de que algunos ganen y otros pierden. Y es uno de los ministros más cercanos a Milei. Vienen publicando cada tanto algunos artículos juntos. Milei publica o con Demian Reidel, que ahora también está complicado por algunos contratos que tenían muy difícil explicación en nucleoeléctrica, pero según Milei, con Reidel iba a obtener el Premio Nobel de Economía, y con Sturzenegger suelen publicar algunos artículos. Publicaron hace un tiempito uno en The Economist y el fin de semana uno en Infobae. ¿Qué es este? El título es No la dejes ir, no la dejes ir, el estribillo de la histórica canción de Alcides, que dice violeta y justo le coincide con el color de su partido político. La verdad que es simpático, está bien elegido el título. El artículo es muy pobre. ¿Qué es lo que dice el artículo? Básicamente él dice que en vez de la famosa frase éramos felices y no lo sabíamos, él dice éramos infelices y no lo sabíamos, y supuestamente toda la base y el sostén del artículo es que hemos vivido infelices y con problemas hasta que llegó él a salvarnos de todo. Pero tiene párrafos muy interesantes. Como por ejemplo hay uno que dice, el sistema de castas creó unos pocos ganadores privilegiados, bolsones de ingresos transferidos desde un pueblo que se sumergía en la pobreza. Pero claro, esos bolsones tenían los recursos para ser dócil a la prensa, para formar centros de estudio que defendieran sus privilegios, para contratar consultores domesticados con un abono mensual. Académicos que, con aire de superados, contorsionan el pensamiento como una cinta de Moebius para defender lo indefendible. Esto, la verdad que lo podría publicar Palabra Obrera. Porque es cierto, la Argentina tiene un grupo de privilegiados, de empresas concentradas, que cada vez han concentrado más porciones de mercado, que han creado centros de estudios como Fiel, como la Fundación Mediterránea, para crear académicos que después llevan adelante sus planes económicos. Es curioso que lo escriba Milei, porque toda la argumentación de este artículo es que en realidad esa casta de ganadores privilegiados es el Estado, sin mencionar a la efectivamente casta de ganadores privilegiados, que son un pequeño grupo de grandes empresarios, con los cuales curiosamente con algunos Milei ahora se está peleando. Y resalto lo de con algunos porque no se está peleando con todos, se está peleando con algunos para darle negocios a otros. Y el artículo de Milei es interesante porque básicamente dice que todo el problema que tiene la Argentina es que se pulverizó el derecho a la propiedad, lo cual uno podría decir también es cierto, pero ¿la propiedad de quién? Porque si hay un grupo que concentró cada vez más dinero y concentró cada vez más poder, fue en detrimento de la propiedad de las mayorías. Entonces no hay un problema de propiedad de los ricos, hay un problema de propiedad de los pobres, cuya única propiedad en general es su salario. Y lo que sucede en la Argentina es que crece cada vez más la apropiación de parte del capital de lo que produce ese salario. O sea, resalto esto porque hay como párrafos de la nota de Milei que vos decís, si no lo hubiera escrito Milei y si no estuviera en el contexto de esta nota, yo estaría de acuerdo. El tema que es el reino del revés. Y hay otro párrafo que quiero ir puntualmente a ese, donde apunta, porque Milei ya está en permanente campaña, apunta directamente a Kicillof. Vamos a compartir este párrafo porque es muy interesante. Todo el artículo habla de que el problema de la Argentina es que no se respeta el derecho a la propiedad, de que el problema de la Argentina es que tiene que pagar su deuda y que el problema de la Argentina se llama riesgo Cuca. Y este párrafo
se lo dedica directamente a Kicillof. Dice, por si alguien no lo tenía claro o por si alguien se lo hubiera olvidado, luego de nuestra derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, está hablando de septiembre del año pasado, el gobernador Kicillof, en una entrevista con el periodista Carlos Pagni, se aseguró de recordárselo a todo el mundo. Yo hubiera abordado el tema del endeudamiento, dijo, y repreguntado con, bueno, fue abordado por Alberto Fernández y fracasó, esto se lo dijo Pagni, responde, insuficiente. Sí, por supuesto insuficiente. La deuda hoy es impagable, responde Kicillof. En otras palabras, sigue Milei Sturzenegger, el problema según él era que no se habían violado lo suficiente los derechos de propiedad. El programa del kirchnerismo es eso, violación sistemática y flagrante del derecho de propiedad. Por eso en Argentina el riesgo país hay que llamarlo riesgo Cuca. Varias cosas sobre esto. Todos los gobiernos peronistas / kirchneristas han sido pagadores seriales de deuda que no tomaron, que es algo que Milei elige obviar en todo esto. Los primeros gobiernos kirchneristas pagaron la deuda que no tomaron. De hecho, se sacaron de encima la deuda con el FMI que no habían tomado. El gobierno de Alberto Fernández reestructuró la deuda con el FMI que no había tomado. En este caso, Kicillof lo que dice es, yo lo hubiera reestructurado distinto, yo hubiera trabajado distinto ese tema. Pero el gobierno de Alberto Fernández no dijo no pago, dijo pago en otras condiciones. Y yendo más fino, así como el gobierno de Alberto Fernández no había tomado deuda con el FMI, el gobierno de Kicillof no había endeudado a la provincia de Buenos Aires. Y cuando asumió en su primer mandato, tuvo que salir a ver qué hacía con la deuda que había tomado Vidal, que había multiplicado por 6 la deuda en dólares de la provincia. Y hace poquito, a finales del año pasado, la noticia pasó desapercibida, pero finalmente la provincia de Buenos Aires logró reestructurar toda su deuda externa e incluir algunos pequeños fondos buitre que habían quedado afuera de la reestructuración del primer mandato adentro de la deuda. O sea que Kicillof, al revés de lo que está diciendo Milei, está pagando la deuda de la provincia de Buenos Aires que no tomó. El tema es cómo la pagás y qué priorizás. Lo mismo había hecho Néstor Kirchner durante su gobierno. Dice, bueno, yo voy a reordenar esto, el famoso los muertos no pagan, déjenme crecer y si crezco les pago. Por eso es interesante este artículo de Milei. Justo hoy, recién lo charlábamos, ahora en un rato lo ampliamos con Fer Alonso, que vuelve a pagar deuda. Hoy, voy a mostrar también la noticia, hoy el gobierno va a pagar más de 800 millones de dólares de deuda con el FMI, con el cual nos volvió a endeudar. Nos volvió a endeudar por 20.000 millones de dólares. El gobierno dice que no, que en realidad cambió deuda en pesos por deuda en dólares. Eso es un verso. Con cualquier persona que hables sensata, si vos al FMI le debías 20 y ahora le debes 40, tenés más deuda. Y encima debes dólares que no los generás. Bueno, hoy le vamos a pagar al FMI 878 millones de dólares. ¿Cómo? ¿Cómo? Nos lo va a prestar Estados Unidos. ¿En qué condiciones? No sabemos. ¿A cambio de qué? No sabemos. ¿A qué tasa de interés? No sabemos. No sabemos. Entonces, ¿qué es más riesgoso? ¿Una fuerza política que negocia sus deudas y las paga? ¿O una fuerza política que nos endeuda y no sabemos en qué condiciones? En este artículo también es interesante porque Milei dice que el gran problema de la Argentina es que se interrumpió un ciclo de crecimiento que si se hubiera mantenido al 2% forever, hoy tendríamos el doble de PBI per cápita, y lo muestra en este gráfico, que les muestro que es muy interesante. Él le echa la culpa incluso a los gobiernos dictatoriales como el de Onganía, y dice que si hubiéramos mantenido la curva de crecimiento en la cual veníamos desde la década, ahí no lo muestra, pero veíamos desde la década del 40, y si eso se mantenía al 2% todo el tiempo, hoy tendríamos el doble de PBI per cápita en la Argentina. Es gracioso este gráfico, es gracioso que lo muestre Milei así por varias cuestiones. Cualquiera que lo mire se va a dar cuenta. Primero que veníamos en curva de crecimiento. Y veníamos en curva de crecimiento después de los gobiernos que decidieron industrializar el país. Y que el Estado tuviera un rol en esa industrialización del país. ¿Qué habían sido los gobiernos peronistas? Segundo, es muy interesante que el crecimiento en este gráfico, y lo que no dice Milei, es que se interrumpe en la dictadura.
el desarme de esa Argentina industrial se interrumpe en la dictadura, que eso no lo muestra el gráfico, Milei no lo dice. Milei no lo dice. Lo segundo que muestra el gráfico es cómo se cae todo a pedazos después de un pequeño veranito en los 90, después se cae a pedazos y se implosiona en el 2001. Tampoco lo dice Milei. Después, el gráfico vuelve a subir el PBI per cápita y vuelve curiosamente con los gobiernos que Milei dice que son riesgosos, que son los gobiernos Cuca, que son los gobiernos que negocian su deuda, que son los gobiernos que invierten en industria, que son los gobiernos que invierten en gasto público, y ahí subió, no sé si ven. Sube hasta el 2011-2012. A partir de ahí se estanca. Por eso también es cierto, cuando ustedes escuchan decir, la Argentina no crece hace 10 años. Es cierto, y ahí pasó algo, y había algo que mejorar. Pero se había estancado, había dejado de crecer, no lo habían tirado por el precipicio. Y Milei te oculta todo esto, incluso en el gráfico donde él mágicamente dice que si hubieran puesto al país en la senda que él la está poniendo, tendríamos el doble de PBI per cápita. Y es interesante porque en este artículo vuelve a plantear algo que ya dijo varias veces y quiero que lo escuchen, de que tenemos que volver al siglo XIX. Vamos a escucharlo a Milei cuando dice estas cosas. Cuando adoptamos el modelo de la libertad, allá por el año 1860, en 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial, mientras que cuando abrazamos el colectivismo, a lo largo de los últimos 100 años, vimos como nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente hasta caer en el puesto número 140 del mundo. Voy a recomendar varios libros. Uno de Juan Vialet Macé, que era un funcionario muy molesto del gobierno de Roca, y el entonces ministro del Interior, Lucio Mansilla, le dijo, ¿sabes qué? No rompa las bolas, anda a recorrer el país y anda a ver si llueve, más o menos. Y el tipo se fue a recorrer el país e hizo un informe sobre el estado de la clase trabajadora, que está editado en 2 tomos muy interesantes que yo tengo, y no se los voy a prestar, pero se consigue en las librerías de usados, donde la conclusión que termina sacando es que el país, esto era 1904, el país era un país de analfabetos y desnutridos. Ese era el país que había dejado el siglo XIX en la Argentina. Un país de analfabetos y desnutridos. Consta esto después cuando se establece el servicio militar obligatorio, las revisiones médicas, etcétera. No me voy a meter por ahí, pero quiero resaltar este dato porque a la década que quiere volver Milei, y lo dijo en esto fue en Davos ahora hace poco, lo dijo muchas veces, que quiere volver al siglo XIX, es a 1860. 1860 son lo que el otro día nos reíamos con piña, las presidencias históricas. Supuestamente las presidencias que organizaron el país que tenemos, Mitre, Sarmiento, Avellaneda. Y fue en esa década, y por eso la editorial se llama Milei, Sturzenegger, Los Sonsos, donde ya la Argentina estaba endeudada y donde ya un presidente, como Nicolás Avellaneda, dejaba una de las sonceras que están en el manual de sonceras de Jauretche, que les quiero compartir, que es la soncera número 31. Pagaré ahorrando sobre el hambre y la sed de los argentinos. Y dice Nicolás Avellaneda, y esto es lo que cita Jauretche, dice, la República puede estar dividida hondamente en partidos internos, pero no tiene sino un honor y un crédito, como solo tiene un nombre y una bandera ante los pueblos extraños. Hay 2 millones de argentinos que economizarán sobre su hambre y su sed para responder a una situación suprema, a los compromisos de nuestra fe en los mercados extranjeros. Esto decía Avellaneda, imagínense 2 millones de argentinos, hoy sería un montón, en ese momento 2 millones de argentinos era enorme, enorme, debía ser la mitad de la población, más o menos. Y fíjense si no les resuena la frase. Pagaré ahorrando sobre el hambre y la sed de los argentinos. Hoy pagamos 800 millones. Milei ha dicho que lo único que va a pagar es la deuda. Si se fijan en los números del presupuesto, lo único que está garantizado son los pagos de deuda. Y ayer el artículo de Milei no habla de que el problema es la propiedad, o sea, nuestra propiedad, tu salario, tu casa, tus medicamentos, tu comida. No, no. El problema es la deuda. Que yo aclaro algo. Decir no voy a pagar la deuda no es viable. No es viable. Ahora, ¿cómo voy a pagar la deuda? Es otra discusión. El peronismo no dice ni que no la va a pagar, ni cómo la va a pagar. Está, no sé qué, discutiendo.
Pero Milei está en esto y a mí me hace acordar siempre, y ya lo he contado varias veces, pero a esta soncera de Jaureche, de Avellaneda. Y esta soncera de que el riesgo país son los gobiernos que negocian y pagan, lo cual es ridículo. Ahora, también compartió Milei este cómic que les quiero mostrar. Lo compartió en sus cuentas sociales. Es una suerte de resumen de la nota que publicó. Y es un cómic donde está... Es un Sturzenegger medio cabaleado. No sé si lo ven, pero parece más caballo que Sturzenegger, pero bueno, no son muy distintos. Y dice, bueno, Argentina se congeló en el medio de la carrera, fue culpa de la casta que pulverizó el derecho a la propiedad por un país por 50 años. Milei contesta, así fuimos empeorando, confiscaciones, impuestos, inflación, Dice, pero lo que encarece el crédito y la inversión es el riesgo Cuca. Y por eso en 2025 los argentinos pagamos el costo del fantasma kirchnerista. Dice la nota, andá a saber dónde saca el cálculo, que por culpa de que Kicillof ganó el 7 de septiembre se perdieron 210.000 millones de dólares. Andá a saber de dónde saca eso. Bueno, esto es un cómic. Pero lo que quería resaltar de este cómic es que en el cómic Milei está con la ropa de YPF. Con este ambo, con este, no sé cómo se llama, enterizo, ¿cómo es? Mameluco, ahí está, mameluco de YPF, con el cual va a todos lados. Y lo cual es un problema. Porque este año, ya que hablamos de deudas, la mayor deuda que tiene la Argentina es un juicio por 16.000 millones de dólares, que ya tiene una sentencia de primera instancia, y este año se resuelve la sentencia en segunda instancia. Y es muy raro que pase de este año. Y una de las claves de ese juicio, tiene varias, pero es el famoso alter ego, es si YPF es el alter ego del Estado Nacional o no. Cada vez que Milei viaja a Davos o viaja a Suecia a ver el premio Nobel o publica un cómic con el mameluco de YPF, está diciéndole a los jueces y a los fondos buitre que efectivamente YPF es el alter ego del presidente. Y eso no solo pone en riesgo el juicio, sino que pone en riesgo la empresa. Porque la empresa quedó afuera del juicio. Y si la empresa vuelve a estar adentro del juicio, corremos el riesgo de perder YPF. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Y es más, ayer mientras veíamos este archivo, este cómic que compartió, me acordé de Milei hablando justamente del riesgo Cuca, de YPF y de vuelta de Kicillof con Majul apenas asumió. Mirá. Kicillof, a partir del 10 de enero vamos a tener que empezar a pagar, por una decisión judicial, los 16.000 millones de dólares por el juicio contra YPF. ¿Qué decisión va a tomar o tomó el gobierno, el Poder Ejecutivo, sobre esto? Bueno, nosotros, acá hay un problema porque la plata no la tenemos. No tenemos 16.000 millones de dólares para pagar, esa es la realidad. Pero sí tenemos el willing to pay, ¿no? La voluntad de pagar. Nosotros lo que vamos a hacer, que es una idea, esta es una de las ideas que estamos trabajando, es crear la tasa Kicillof, es decir, pagarle a este fondo con un perpetuo, con un bono perpetuo, con algo que se llama la tasa Kicillof. Y que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof. Esta declaración tiene infinidad de problemas. Primero, que dijo willing to pay. Que, volviendo a Avellaneda, tenemos voluntad de pagar. La Argentina, que es el mismo país, gobierne Kicillof, gobierne Alberto, gobierne Cristina, gobierne Macri, siempre dijo, hasta Milei, no hay que pagar un peso en el juicio por la expropiación de YPF. Y el presidente de la Argentina dice públicamente, ya lo dijo, estamos dispuestos a pagar. Después encima dice, estamos dispuestos a pagar porque esto fue un error nuestro. ¿De quién fue el error? Del ministro de Economía de hace 10 años, que fue Axel Kicillof. Con lo cual encima reconoce un error del Estado argentino que no es tal, porque no es que Kicillof fue y la estatizó. El Congreso argentino estatizó YPF. Y la otra base de este juicio es que el Congreso argentino, por ley, expropió el 51% de YPF. Y la base del juicio es que adentro del Estatuto de YPF hay un articulito que dice, si alguien quiere comprar el 51% de la empresa, le tiene que ofrecer al otro 49% pagarle sus acciones a un precio extraordinario.
Eso no pasó, esa es la base del juicio, y no pasó porque no es que alguien vino y compró el 51% de YPF, el Congreso expropió el 51% de YPF. Entonces no se podía hacer esa oferta y una ley del Congreso está por encima del estatuto de una empresa privada. Para llevarlo al ridículo, si el estatuto del Destape dijera, acá puedo tener esclavos, por más de que lo diga el estatuto del Destape, no está por encima de la Constitución. Es bastante obvio cuando se los digo así. Bueno, esto es igual. El estatuto de una empresa privada en la Argentina no está por encima de una ley del Congreso. En Estados Unidos sí. Ese es el quilombo del juicio YPF. Esa es la base de la sentencia. Algo tan sencillo y tremendo como eso. Pero quería mostrar este archivo porque Milei compartió una nota que escribió y un cómic con el mameluco de YPF diciendo que el problema de la Argentina es el riesgo Cuca. Y el problema es el riesgo Milei. El riesgo es Milei. Porque si por estas actitudes de Milei, de decir que hay que pagar el juicio de YPF, de salir con el mameluco para todos lados, tenemos que pagar ese juicio, evidentemente, ahí sí tiene razón, no hay plata. No hay forma de pagar ese juicio. Y eso se define este año. Este año. Y el otro dato que quiero juntar con esto e ir ya al tema reforma laboral, es que la gran crítica que se le hace a los gobiernos anteriores fue el gasto público. Bueno, hay un trabajo que hizo el Instituto Argentina Grande que me resultó muy interesante porque cruza todas estas discusiones. Cruza si el problema es el gasto público, cruza el quilombo de estos días que es la industria nacional y el caso Techín, y cruza este artículo de Milei. Lo que le quiero contar de este gráfico, les recomiendo que vayan después y lean el informe completo, es que lo que cruzó el Instituto Argentina Grande es la evolución del gasto público con qué pasaba con la industria. Y lo que se ve es que van en paralelo. Cuando sube el gasto público, crece la industria. Y cuando baja el gasto público, cae la industria. Eso es lo que quería mostrarles de este gráfico. ¿Por qué es importante esto? Vos decís, gasto público ilimitado, el déficit. No quiero entrar en esa discusión. Quiero mostrar que cuando el Estado decide hacia dónde va y gasta más, la industria crece. ¿Y es bueno que la industria crezca? Sí. Sí. Porque genera puestos de trabajo. Esos puestos de trabajo, en general, tienen mejores condiciones, están registrados, genera valor agregado, genera exportaciones que valen mucho más que las exportaciones primarias. Entonces también con este gráfico que me pareció muy interesante, repito, el Instituto Argentina Grande, se cae este mito de Milei. En realidad no se cae porque Milei dice yo reduzco el gasto público, lo cual es cierto. Bueno, cae la industria y cae fuerte. Cae fuerte. Todas las ramas industriales están en caída. No es solo el caso de Techín del otro día. Todas las ramas industriales están en caída. Y este es el contexto. Ahora voy al tema de la semana, que después lo vamos a desarrollar con María Caferata, que es la reforma laboral, que llega al Congreso después de 2 años y monedas de este gobierno, y 2 años donde lo único que pasó es que se perdieron puestos de trabajo. Miles, miles y miles. Vamos a mostrarles algunos, mirá. No entendemos la parte de ellos de querer despedirnos así porque sí. Desde el 5 que estamos en conflicto, estamos en conciliación obligatoria. Nosotros hoy cortamos acceso para visibilizar el problema. Vemos con más tristeza. Ahí veíamos Enfate, acá en Changomás. En el transcurso de este año se perdió neumáticos. Entre las distintas plantas del sector el 30% del empleo en un año. Whirlpool. Nosotros nos enteramos el sábado vía WhatsApp. 4 días antes del despido masivo, Claro, nos regalaron una caja. Nos regalaron una caja navideña. ¿Cómo es para vos con 60 años, en el caso que tengas que salir a buscar trabajo, justamente eso, salir a buscar trabajo? Es muy difícil. Despidos en Diarco, acá en Berazategui. Despidos en PepsiCo, en Mar del Plata. Una hija con una discapacidad motriz. Despidos en una petroquímica, acá en Quilmes. Me dejan sin obra social, ¿viste? Los números son tremendos. Recomiendo ahí 2 trabajos de vuelta, uno del Instituto Argentina Grande, otro del CEPA,
que muestran la caída en todas las ramas, sobre todo, obviamente en empleo público la caída es brutal, y después en industria, en comercio, en casi todas las ramas, caídas muy fuertes. Y después empresas que cierran. ¿Sí? El último informe del CEPA muestra 30 empresas por día que cierran en la Argentina. Eso es un montón de trabajadores también que se quedan sin laburo. Y en ese contexto se viene la discusión de la reforma laboral, que espero que se dé sobre el contenido de la ley, porque si vas al contenido de la ley es invotable. Voy a hacer un resumen bastante rápido, ¿sí? Para después discutirlo, pero tiene puntos como como el de las vacaciones fraccionadas. Las partes podrán de mutuo acuerdo disponer el goce de vacaciones fuera del referido periodo, esto es del 1 de octubre al 30 de abril de cada año. El otro día hablaba fui a una fábrica, vieron que yo todas las semanas voy a una fábrica, y el dueño de la fábrica se me cagaba y se me decía, estos boludos no solo nunca pagaron un sueldo, nunca organizaron el laburo. Porque esto que están planteando no existe. Nosotros nos organizamos y nos vamos todos de vacaciones juntos, porque no puedo frenar la fábrica. Y la gente que labura conmigo tiene hijos, por ende se va de vacaciones en el periodo donde no hay clases. Me lo decía el dueño diciendo, están en cualquiera, bueno, vacaciones fraccionadas. Después tiene la cuestión de la persecución de la discusión. Por ejemplo, acá están prohibiendo las asambleas. La asociación sindical legalmente reconocida podrá convocar asambleas y congresos de delegados siempre que no afecte el normal desarrollo de la actividad de la empresa ni cause perjuicio a terceros. El trabajador no devengará salarios, y esta es la parte importante, durante el tiempo de la misma. O sea que si vos sos laburante y querés participar de la asamblea, te van a descontar el sueldo. Te van a descontar el sueldo si se vota esto. Este es el artículo 133 de la reforma laboral. Está la baja en las contribuciones patronales. Acá lo vemos. Reducción de 3 puntos, que en vez de ir al sistema integrado previsional argentino, o sea, los jubilados, van a ir a el Fondo de Asistencia Laboral, el FAL, que es un fondo que van a administrar entidades financieras y que van a sacar de ahí la plata para los despidos. Por ende, si hacen el caminito, que ya lo dije muchas veces, pero ya que se va a discutir esto, el caminito es los jubilados van a pagar los despidos, porque se va a desfinanciar el sistema previsional para financiar los despidos. Y vuelvo a decir esto, ningún empresario quiere despedir. Cuando un empresario despide es porque está perdiendo plata. Los empresarios quieren contratar, quieren tener una línea más de laburo. Cuando despiden es porque están vendiendo menos, entonces despiden para eliminar costos. No lo estoy justificando, digo, es así. O sea, si vos tenés una empresa, X, un comercio, una fábrica, lo que sea, bueno, querés despedir. Cuando despedís es que te está yendo mal, querés contratar, y contratar, y contratar, y contratar. Acá están facilitando los despidos, lo cual es un reconocimiento de que vamos a una recesión, no de que vamos a crecer. El fin de semana habló Julio Cordero, que es el secretario de Trabajo, que es uno de los que va a defender todo esto, y habló justamente de las contribuciones patronales. Mirá. Contribuciones patronales que son cargas indirectas las más caras que uno pueda encontrar en la región y en la mayoría de los lugares del mundo. Se detrae un 3%, que además no se puede usar libremente, sino que va a un fondo que va a ser utilizado principalmente, está pensado en las pymes. Esto está pensado para las pequeñas y medianas empresas que normalmente no logran generar fondos para las desvinculaciones. Desvinculaciones que no necesariamente tienen que ser por despido, está pensado que puedan ser por mutuo acuerdo, cuando la persona por ahí consigue otro trabajo, viene y dice, mire, yo me quiero ir, tengo una antigüedad determinada, hay algo, podemos llegar a un acuerdo por el cual no me vas a pagar el 100%, pero hay algo que se puede pagar entre el 0, que es la renuncia, y el 100, que es el despido, sin justa causa o sin expresión de justa causa, hay un medio. Y ese fondo permite, principalmente a la pyme, decir, sí, tengo un fondo que voy a poder disponer para esto, sin sacar nada de los derechos de los trabajadores. O sea, acá no se reducen las indemnizaciones por despido, se ordenan las indemnizaciones por despido. Nada más que se ordenan. Bueno, ahí estaba Julio Cordero, que recuerden, como tiene que ver con todo, es el secretario de Trabajo que puso Techín. Y que tiene frenadas las paritarias de los trabajadores de Techín hace más de un año. Y que es el que le pone techo a las paritarias para que estén por debajo de
Inflación. Hay más cosas de la reforma laboral, ¿sí?, que quiero mostrarles. Este es el de Banco de Horas. Ahí se los marqué todo en amarillo. El Banco de Horas es básicamente que el empleador pueda decidir sobre tu vida. Y, por ejemplo, estás en un comercio, está entrando poca gente y el tipo dice, che, anda, cerremos ahora que hay poca circulación, volvé a las 3 de la tarde. No, pero yo a las 3 de la tarde voy a buscar a los pibes a la escuela. Y no sé, pero ahora no hay nadie y la verdad que no me sirve que estés acá. Entonces, andate y volvé y de última mañana me lo compensás. Mañana entras más tarde. No, pero yo hoy no puedo. No, bueno, pero yo necesito el Banco de Horas así. Eso es lo que están planteando. De acuerdo voluntario. Imagínense, el pibe que está en el comercio y dice, no, hoy no me quedo. Bueno, no te quedás, no vuelvas mañana, amiguito, porque además va a ser más fácil despedirte. ¿Qué más tenemos en este? Ahí tenemos otra parte del Banco de Horas. Tenemos también la obligación de cumplir con el convenio colectivo nacional. Esta es una de las claves de la reforma laboral. Los convenios colectivos de ámbito mayor no podrán modificar ni disponer el contenido de los convenios de ámbito menor. Esto es algo clave, ¿eh? Clave. Está la eliminación de la ultraactividad en otro de los artículos. Dice, una convención colectiva de trabajo cuyo término estuviere vencido solamente mantendrá subsistentes las normas referidas a las condiciones de trabajo establecidas en virtud de ellas y hasta tanto entre en vigencia una nueva convención colectiva o exista un acuerdo de partes que la prorrogue. El resto de las cláusulas mantendrán su vigencia solo por acuerdo de partes. O sea, tenés que empezar todas las negociaciones de cero. Todas de cero. Todo el tiempo. Esto están votando, ¿eh? Esto quieren votar. Después está lo del FAL, que les comenté recién, este fondo de asistencia laboral que le quita la guita a los jubilados para dársela a las empresas que hagan un negocio financiero y después paguen las indemnizaciones de ahí. Después está este punto, que también es otra de las partes claves, que dice, un convenio de ámbito menor prevalece dentro de su ámbito de representación personal y territorial frente a un convenio de ámbito mayor, anterior o posterior. Esta es la clave de la reforma. Y vos me dirás, che, ¿esto es un inciso, un artículo perdido? Sí. Esto lo que permite es ir hacia atrás en materia de derechos. Porque si vos tenés, según esta ley, un convenio colectivo que establece un piso, esta ley dice que puede haber un convenio local que reduzca ese piso. Desde el año 94 está prohibido eso en la Argentina. Los derechos siempre tienen que ser progresivos, siempre tienen que ir hacia arriba o hacia adelante si quieren. Este inciso B del artículo 19, ven que puede ser una línea la que te cague la vida en una ley. Una liñita, una línea y media para ser justos. Esta línea y media rompe la idea de progresividad de derechos. Y vos decís, ¿por qué avanzan con esto? Y porque el año pasado la Corte Suprema dijo que era constitucional la reforma previsional de Mauricio Macri, que lo que hacía era bajar jubilaciones. Entonces rompió también una tradición la Corte Suprema de decir no se puede ir para atrás en materia de derechos. Y como la Corte Suprema ya dijo y lo dejó establecido, se puede ir para atrás en materia de derechos, ahora quieren ir para atrás en materia de derechos. Digo para cuando discutan esto en el Congreso, tengan algún argumento. Este inciso es el peor de todos. Va, y miren qué mala la ley, ¿eh? Miren que es mala. Hay más cosas, quiero ir pasando. Esta es la obligación del trabajador de denunciar la irregularidad cuando está mal registrado. Hasta ahora la palabra decía podrá denunciar. Ahora te tiran toda la carga a vos. Vos tenés el deber de formular inmediatamente de conocida la irregularidad. O sea que si vos estuviste en negro y no denunciaste inmediatamente, con este articulito te pueden cagar. Hasta ahora no era así. Bueno, por ahora no es así, si esto no se vota. Después tiene una moratoria, pero para negreros. Condonación de la deuda por capital e intereses cuando tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social. O sea, una moratoria para negreros. Saludos a Sergio Spolsky, que se está abriendo otra radio ahora y que se pasó la vida haciendo medios y cerrando medios, choreándose los aportes de seguridad social. Bueno, ahí tiene. Hay un montón, no solo él, pero hay un montón que se han choreado los aportes de seguridad social, que es plata de los laburantes. Bueno, ahí está la moratoria para los negreros. Después está el capítulo Galperín. Los sueldos se van a poder pagar a través de las billeteras virtuales. Esto yo siempre aclaro lo mismo y tuve una discusión con el propio Galperín sobre esto.
Yo a favor, la libertad es libre. ¿Querés cobrar por ahí? Cobrá. Ahora, sabé que la letra chica de Mercado Pago dice que esos depósitos no están garantizados. A diferencia de un banco, donde sí están garantizados. Y los bancos además tienen que cumplir con encajes, con normativas bancarias, con información, con salarios para los trabajadores bancarios. Las billeteras virtuales, no. Entonces, están habilitando esto, cuidado donde metés la guita. Preaviso nulo para pedido de prueba, ¿sí? Ampliaron el periodo de prueba y ahora te dicen que te pueden despedir sin obligación de preaviso. Se prohíben las huelgas, se prohíben los paros, ¿sí? Hay todo un capítulo largo que más allá de acá en la pantalla lo van a ver muy chiquito, pero lo que hace es establecer que un montón de actividades son esenciales. Y como son esenciales, tienen que cumplir con el 75% de trabajo el día que hacen un paro. Por ende, lo que está haciendo es prohibir los paros. Está prohibiendo los paros en prácticamente todas las actividades que hay en la Argentina. Está también, vamos directo a la placa 20, el salario dinámico, que es que te pueden cambiar el sueldo según se le ocurra al empleador. Un día sí, un día no, un día te subo, un día te bajo, un día te premio, un día te castigo. Ahí está el salario dinámico. Yo me acuerdo que Mariano Martín, nuestro compañero, publicó esto y Sturzenegger le dijo todo falso. Todo mentira. Y está punto por punto en la reforma laboral. Y después está el capítulo, con esto cierro el resumen, de los trabajadores de plataformas, a los cuales le dedican bastante y dicen que es un prestador independiente de plataformas tecnológicas. Persona humana que conviene la prestación del servicio privado de reparto y de movilidad de personas a usuarios a través de plataformas tecnológicas de forma independiente. Esto es un real problema y de hecho lo que está pasando en varios países del mundo es todo lo contrario. Los países del mundo están estableciendo que la relación entre el trabajador de Rappi, de Uber, de Cabify, de todas esas, con la empresa es una relación de dependencia, es un trabajo registrado, porque se firma un contrato y sobre todo porque la organización del trabajo, que es cuánto trabajo te doy, cuándo te lo doy y cómo te lo pago, lo decide la empresa. Y esa definición de que la que decide a quién le da el viaje, cuánto le paga ese viaje y cómo le paga ese viaje, es una empresa, establece una relación de dependencia entre ese trabajador y esa empresa con un contrato que se firma y por ende hay una relación de dependencia y no un trabajador independiente que puede decidir si trabaja o no trabaja. O sea, como ven, este es un breve resumen. Toda la ley es realmente problemática, un desastre, desfinancia también a las provincias, como contaba hace un rato María Caferata acá, con lo cual es insólito que haya un senador, un diputado, algún gobernador que apoye esta ley. Esperemos que no, pero la discusión empieza hoy. Así que queda el editorial con todos estos puntos para mostrárselos. Quiero mostrar dos datos más, por último, en este caso del Instituto Gino Germani. Uno, ¿en qué contexto se da esto? Y es el contexto de cada vez menos trabajadores. Poné la placa de la número 15 del Instituto Gino Germani. Lo que te muestra esto es una columna en rojo, que es la cantidad de trabajadores que perdieron su laburo, son más de 400.000. Después hay algunas en celeste, que son los famosos cuentapropistas, o sea, el que perdió el laburo y se puso un Uber, o el que perdió el laburo y se pasó al monotributo. Entonces esto subió en algunos casos, efectivamente, pero la cuenta te da más de 200.000 trabajadores menos en negativo. Y estos eran los registrados. Estos eran los registrados. Y el otro dato que quiero mostrar del Instituto Gino Germani, para ver también el contexto en el cual se da esta discusión, es cuántos de los trabajadores que hoy hay en la Argentina llegan a cobrar 1 millón de pesos. Y lo que muestra este informe, en base a la encuesta permanente de hogares del INDEC, es que el 72% de los trabajadores tiene menos de 1 millón de pesos de ingreso. 72% de los trabajadores menos de 1 millón de pesos de ingreso. Este es el contexto en el cual hoy se empieza a discutir una reforma laboral. Bueno, 9:13. ¿Cómo la ven, queridos? ¿Habló Caputo encima recién? Habló Caputo. Mientras sí. yo hablo, habla Caputo. ¿Qué onda? ¿Qué